Hola a todos, mi nombre es Luz Milagros Cortés Cuscano, soy alumna de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bienvenidos a esta semana 20 en la que vamos a ver un artículo llamado Amoxicilina para prevenir la infección post-exodoncia de terceros molares incluidos. Este es un ensayo clínico aleatorizado. En la introducción tenemos que hablar de la exodoncia terceromolar inferior incluido. Vamos a ver que este es un procedimiento frecuente en cirugía oral y presenta complicaciones en el postoperatorio. Entre las más comunes está el trismo, el edema local y el dolor. En cuanto a la infección, que también puede presentarse como complicación para este tipo de cirugías, entre los datos que se vienen reportando, esta muestra una incidencia desde 0% hasta un 45%. En cuanto a la antibiótico-terapia profiláctica, esta es una medida preventiva que está establecida y demostrada como eficaz, pero no es unánimemente aceptada en todas las especialidades médico-quirúrgicas. Los autores de este artículo citan entre sus ventajas la reducción de la incidencia de infecciones y también de lo que es el costo económico para evitar un tratamiento ulterior de las posibles complicaciones. Además, siendo este un procedimiento de muy corta duración y de altas dosis, no da lugar a lo que es la aparición de resistencia bacteriana. Dentro de esta antibiótico-terapia tenemos lo que es la amoxicilina. Esta amoxicilina es un representante de las penicilinas de amplio espectro. La amoxicilina presenta gran actividad frente a las bacterias aerobias y anaerobias de la cavidad oral. Esta actúa interrumpiendo la correcta formación de la pared celular bacteriana y lo que hace es ocasionar la muerte del microorganismo susceptible. En la profilaxis antibiótica en cirugía de tercer molar incluido, la amoxicilina está ampliamente difundida, pero también es controvertida, ya que existe evidencia de que estos fármacos pueden llegar a reducir la incidencia de complicaciones postoperatorias, pero a la vez también existe evidencia de lo contrario. Es por esto que el objetivo de este estudio es comparar la eficacia de la administración de amoxicilina pre- y postquirúrgica para prevenir la infección post-exodoncia de terceros molares incluidos. Entre los materiales y métodos de este estudio, tenemos que este fue un ensayo clínico en fase 4 y de diseño paralelo aleatorizado. Este estudio se desarrolló entre julio y noviembre del 2013 en el Servicio de Odontología del Hospital El Porvenir de Salud de Trujillo, Perú. El tamaño de la muestra fue de 33 pacientes por grupo. El método de selección fue no probabilístico accidental. Y para este estudio se eligieron los pacientes ASA1 de entre 18 a 30 años de edad, con una indicación de exodoncia de tercer molar inferior incluido, con necesidad de ostectomía, que sea sintomático y con un nivel de dificultad moderado, según la escala de Pell, Gregory y Winter. En cuanto a la historia clínica y el análisis radiográfico, se seleccionaron mediante estos los pacientes que cumplían con los criterios mencionados. Y si estos pacientes aceptaban, firmaban el consentimiento informado y ya estaban dentro del estudio. Para la terapia antibiótica para cada paciente, esta se eligió mediante una asignación aleatoria, o sea, por sorteo, la que fue realizada por un colaborador independiente que era ajeno al estudio, fue el personal técnico del hospital, que también fue quien llevó el registro de la historia clínica y la terapia. Estos pacientes se distribuyeron en 3 grupos. En el primer grupo estaban los que fueron tratados con amoxicilina prequirúrgica. A estos se les administraron amoxicilina por vía oral de 2 gramos 1 hora antes de la cirugía. En el grupo 2 están los que fueron tratados con amoxicilina postquirúrgica.
A estos pacientes se le administró amoxicilina por vía oral de 500 miligramos inmediatamente después de la intervención quirúrgica y posteriormente 500 miligramos cada 8 horas durante 4 días. Finalmente, el grupo 3, que fue el grupo de control, fue al que no se le administró ningún antibiótico. En la terapia analgésica antiinflamatoria para todos los pacientes, esta consistió en 4 miligramos de dexametasona por vía intramuscular, 1 hora antes de la intervención, y también ibuprofeno por vía oral de 400 miligramos cada 8 horas durante 4 días. El procedimiento quirúrgico que se realizó empezó realizando la asepsia y la antisepsia del campo operatorio extra e intraoral. Después se realizó lo que era la anestesia y después de anestesiar se indicó y se incidió y despegó el colgajo mucopiróstico. En todos los casos fue necesaria la osteoctomía y cuando fue requerida se realizó la odontosección. Luego se ejecutó lo que fue la exodoncia propiamente dicha. Una vez que se finalizó la exodoncia, se trató la zona intervenida irrigando con suero fisiológico. Para la sutura se llegó a utilizar hilo de sutura 3.0 y se suturó en asa simple. Las indicaciones que se le dieron a los pacientes fue morder un rollo de gasa por un periodo de mínimo 30 minutos post extracción. También una alimentación líquida o blanda y fría para las primeras 24 horas. También se les indicó que no debían fumar ni beber bebidas alcohólicas. También que deben evitar el esfuerzo físico y realizar la higiene oral con cepillo de cerdas suaves y utilizar un enjuagatorio con clorexidina por 5 días. En todo momento se mantuvo el contacto telefónico con el paciente y con esto se podía monitorizar el cumplimiento de las indicaciones y posibles complicaciones. La cita para el control postquirúrgico y evaluación de la presencia o la ausencia de la infección fue al 4.º día de realizada la intervención quirúrgica. En los resultados, para esos resultados se incluyó un total de 99 pacientes. Dentro de estos 99 pacientes hubieron 54 mujeres y 45 hombres. Sus edades oscilaban entre los 18 a 30 años de edad. En el primer cuadro de resultados nos indica la eficacia comparativa de la amoxicilina pre y postquirúrgica para prevenir la infección post-exodoncia de terceros molares incluidos. Aquí vemos que no se halló diferencia entre la administración de amoxicilina prequirúrgica y postquirúrgica para prevenir la infección post-exodoncia de terceros molares incluidos. En el segundo cuadro vemos que nos habla de la eficacia de amoxicilina prequirúrgica para prevenir la infección post-exodoncia de terceros molares incluidos. En esta tabla nos dice que al ser comparada con el grupo de control, la amoxicilina prequirúrgica no fue eficaz para poder prevenir la infección post-exodoncia de estos terceros molares incluidos. Y lo mismo sucedió para la amoxicilina postquirúrgica. Y así como se ve en esta última tabla, que nos habla de la eficacia de amoxicilina postquirúrgica para prevenir la infección post-exodoncia de terceros molares incluidos. En la discusión vemos que la infección postoperatoria de tejidos blandos y duros, esta es una complicación común que siempre ha formado parte de la experiencia del odontólogo y ha sido una de sus principales preocupaciones controlarlo. Por eso proviene casi siempre de la contaminación bacteriana del sitio quirúrgico con la flora del propio paciente y del medio ambiente. Esta, la cual a pesar de ser prácticamente inevitable, puede ser minimizada empleando una técnica quirúrgica meticulosa. Y según indican algunos autores, también se puede evitar con el uso de la profilaxis antibiótica, que es ampliamente difundida entre los odontólogos. Sin embargo, aún esto es controversial. También vemos que para este estudio encontramos que no existe una diferencia entre la administración de amoxicilina pre y postquirúrgica para prevenir la infección post-exodoncia.
La diferencia que se halló con algunos investigadores se podría llegar a deber a la disimilitud entre las poblaciones estudiadas, por los cuidados postoperatorios que tuvieron los pacientes o a los diferentes aspectos culturales que podrían conllevar a distintos niveles de aseo bucal y otros cuidados postoperatorios. Además, es importante tener en cuenta que los estudios muestran diferentes parámetros para medir la eficacia antibiótica. Es importante homogeneizar estos criterios debido a que debe definirse la incidencia real de esta complicación para poder decidir la necesidad de profilaxis antibiótica. Aquí vemos que el uso masivo de antibióticos en cirugía de tercer molar sin un respaldo científico adecuado que justifique su uso está ampliamente difundido en el gremio odontológico. Sin embargo, existen estudios que indican que los odontólogos podrían estar contribuyendo a la resistencia bacteriana y a reacciones alérgicas, con importantes consecuencias individuales y poblacionales, debido a que estos medicamentos están siendo administrados ignorando los principios fundamentales de su uso. Según lo que se halló en este estudio, se recomienda no usar amoxicilina, tanto pre como postquirúrgica, para prevenir la infección de posexuales de terceros molares incluidos, asintomáticos y de nivel de dificultad moderada, según la escala de Pell-Gregory y Winter, en aquellos pacientes adultos jóvenes de ASA 1. Como conclusiones, tenemos que no existe diferencia entre la administración de amoxicilina pre y postquirúrgica para prevenir la infección posexuencia de terceros molares incluidos, y que la administración de amoxicilina pre y postquirúrgica no son eficaces para prevenir la infección posexodoncia de estos terceros molares incluidos. Muchas gracias por su atención.